Bueno, nos hicimos un espacio para poder tenerlo aquí a Pablo Sigismondi en medio de las elecciones municipales. Queremos también tener una mirada sobre lo que está pasando en Europa y sobre todo en Oriente, Medio Oriente, en África y la situación con los refugiados. Pablo, un gustazo tenerte como siempre. Muchas gracias por la invitación al programa, a toda la producción. El otro día me dijiste en la radio, vimos una foto que disparó un montón de cosas, pero esto no es una foto, es una película. Exactamente, es decir, cuando uno, digamos, en el cine, vos sabés que el cine tradicional es un conjunto de fotogramas que forman la película. Y lo que uno ve y lo que vimos a partir de la foto del pequeño niño sirio tirado en la playa de Turquía es una foto, pero de una película que tiene mucho tiempo y que tiene millones de fotogramas parecidos al del nene, nada más que, bueno, este nos ha conmovido ahora. Pero en realidad es la consecuencia, es el dolor, es la muerte, es la destrucción que viven todos los pueblos de la periferia de Europa. Es decir, dividiéndolos geográficamente, los pueblos del cercano oriente y los pueblos del África subsahariana que viven en una tragedia continua en los últimos, como mínimo, 100 años, y que esto es lo que termina siendo la causa principal para que tantos millones de personas busquen refugiarse, busquen huir, busquen escaparse hacia Europa. Con una intervención de las potencias mundiales, entre ellas Estados Unidos, ¿no? Porque Siria, Irak, Afganistán, entre otras, tienen una vinculación directa con las políticas externas de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos viene desde hace rato, especialmente desde el fin de la Guerra Fría, destruyendo cuanto lugar pisa. Es decir, la política imperial norteamericana se destapó, quedó como un caballo desbocado después que ganó la Guerra Fría en 1990 y que se transformó en la hiperpotencia que dominó y domina gran parte de las relaciones internacionales en el mundo de hoy. Si nosotros pensamos que la destrucción, no solamente de Siria hoy, la destrucción de Afganistán, de Irak, de Libia, que han sido programadas prácticamente en laboratorio, porque no hay que olvidar de dónde vienen los refugiados y cuál es la causa para que escapen. Y la causa es que sus sociedades, sus países fueron arrasados, fueron destruidos internamente o externamente, ya sea Afganistán invadido, Irak invadido, sojuzgado, Siria con una guerra civil impuesta desde afuera porque el gobierno de Siria no era servil a los intereses occidentales. Los países del África subsahariana saqueados históricamente, saqueados por el colonialismo primero, saqueados por la trata esclavista antes, saqueados hoy en día por las materias primas, los recursos naturales que le son robados literalmente por las grandes multinacionales que casualmente operan o en Francia, o en Alemania, o en los países del primer mundo. Y acá hay una paradoja a nivel geopolítico muy interesante. Como si nosotros vemos, gran parte de esta tragedia que vive la región es consecuencia del accionar político norteamericano. Y sin embargo los Estados Unidos no se llenan de refugiados, de esta gente. O sea, hasta en eso Europa se transforma en un vasallo, en un servil de la política imperial norteamericana. Hasta en eso Europa es prácticamente un lamebotas norteamericano. Y ahora se ve con esta cuestión de los refugiados, pero hay que decir también, primero, que el número de refugiados que llegan a Europa son ínfimos en comparación a los más de 60 millones de personas que hay refugiadas en el mundo y desplazadas por guerras y conflictos internos hoy. Número dos, gran parte de estos refugiados cumplen una ley de selección natural, es decir, a lo largo de ese camino de miles de kilómetros va quedando el más apto, como en el tren, que la bestia que va de México, que atraviesa México, como en tantos otros lugares. Se produce una selección natural, digo, en el sentido que llega a las puertas de Europa, llegan a Alemania, llegan a cruzar todas esas barreras, la gente que está en mejores condiciones. Y acá también hay que aclarar que hoy gran parte de la masa de los refugiados sirios es de una clase media ilustrada, de una clase media educada, profesional, que va a darle a Europa y especialmente a Alemania mano de obra abundante,
calificada y barata. De la cual Europa carece. De la cual Europa carece por el suicidio demográfico que Europa lleva desde este crecimiento vegetativo negativo que tiene en los últimos 50 años. Es decir, acá hay una retroalimentación. Y por supuesto, ni decir que todas estas guerras interpuestas y estos conflictos son parte en realidad del complejo militar industrial, principalmente norteamericano, pero también europeo, que necesitan azuzar conflictos, que necesitan conflictos para poder vender sus armas, para poder experimentar su tecnología. Sabes que creo que nos hace mucho bien a todos escuchar lo que dijiste. A mí me tocó, sabes, muchas veces por trabajo ver a los cayucos llegar, en los cristianos en Santa Cruz, en Tenerife, al sur de Tenerife, y la respuesta era pobres, los africanos que vienen todos amontonados, pero bueno, ahora los tenemos que bancar nosotros. Y no contaban toda la parte de atrás, ¿no? El Plan África, los acuerdos, la devastación de la fauna marítima, por ejemplo. Así que me quedo mucho más tranquilo, porque he visto mucho dolor, muchas personas sensibilizadas, pero me parece que es muy importante que conozcamos parte de las causas, ¿no? Pero es fundamental, además, Cristian, tener presente que África no es pobre, ha sido empobrecida, ha sido embrutecida, ha sido destruida, ha sido saqueada por el colonialismo, por el imperialismo francés, por el imperialismo británico, lo mismo que el cercano oriente por los imperialismos y especialmente en el siglo XX y XXI por la política norteamericana, que es la política más nefasta que vive la humanidad en los últimos, te diría, 500 años. Es decir, acá hay una política clara de destruir sociedades, hay que destruir sociedades. Acá no hay pobreza, acá hay diferencia en la distribución de los bienes comunes de los recursos naturales. Acá hay embrutecimiento exprofeso de la población, hay destrucción exprofeso de la población. Un gustazo, Pablo, como siempre, escucharte, un capo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, como siempre, vamos a seguir, vamos a seguir en la radio acá escuchándote, que me parece que vale la pena. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Estamos nosotros llegando al fin del programa. El lunes que viene estamos con todo el análisis del resultado de las elecciones municipales. Les agradecemos. Un abrazo a todos. Gracias. Chau.